Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy el doctor Omar González. Les voy a dar esta plática de evaluación del infarto cerebral por imagen. Sobre todo nos vamos a enfocar a las funcionalidades de resonancia magnética. Es una plática sencilla, muy útil para todos los médicos radiólogos que llegan a atender pacientes de urgencia con sospecha de infarto cerebral, técnicos radiólogos que hacen estos protocolos, médicos de urgencias, médicos de primer contacto, neurólogos, van a encontrar información de mucha utilidad. Bueno, vamos a ver en la plática introducción al tema. Después vamos a ver la evaluación del EBC por tomografía, la evaluación, la perfusión por tomografía, el EBC por resonancia, la perfusión por resonancia magnética, el protocolo de resonancia magnética para evento vascular cerebral, ventajas y limitaciones de tomografía y resonancia magnética y los protocolos imagenológicos de el evento vascular cerebral. Bueno, ¿qué es el EBC o el evento vascular cerebral de tipo isquémico? Es una disfunción neurológica debida a isquemia cerebral focal que da como resultado déficit neurológico persistente acompañado de anomalías características en los estudios de imagen. Los agentes neuroprotectores y trombolíticos han demostrado mejorar el resultado clínico. Esto es importante saber que hay medicamentos que pueden mejorar el resultado de un paciente con un infarto cerebral. Las secuencias especiales como la difusión y la perfusión aportan un sustrato fisiopatológico del evento vascular cerebral en evolución, como lo van a ver en las siguientes diapositivas. Bueno, hay simuladores de evento vascular cerebral o cuadros con los que hay que diferenciarlo, por ejemplo, la hemorragia intracraneal, la migraña, las convulsiones, los trastornos metabólicos o los síndromes que causan edema vasogénico cerebral pueden simular un evento vascular cerebral. Y aquí en la imagen tenemos un paciente al cual se le está cayendo la mitad de la cara, ¿no? Vean cómo está arrastrando el lado derecho de la boca, a pesar de que se le pide que haga una sonrisa en realidad no puede sonreír del lado derecho. Es un paciente típico con un evento vascular cerebral. Es desde luego clínicamente a veces difícilmente diferenciable de una parálisis del nervio facial, por ejemplo, ¿no? También si el paciente trae parestesias, alteración en la movilidad del hemicuerpo, pues hay que sospechar que pueda tener un evento vascular cerebral en el hemisferio contralateral del lado al que está afectado. El evento vascular cerebral o la isquemia cerebral sucede porque hay en algún trayecto de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro, hay una obstrucción vascular. En este caso se esquematiza una obstrucción vascular en la arteria carótida interna donde hay un trombo que se atoró justo en donde también existe una placa de ateroma vascular. Esta disminuye la luz, se atora un trombo que llegó ahí por alguna razón, puede ser por naturaleza cardiogénica o por alguna otra causa, y entonces todo el territorio que irriga esa arteria pues va a quedar sin flujo cerebral en riesgo de sufrir un infarto. El concepto de penumbra isquémica es el tejido en riesgo de infarto, pero aún rescatable. Es el tejido objetivo de la terapia de infarto. Es decir, cuando hay un infarto cerebral, hay un tejido que podemos rescatar. Ese es el tejido penumbra isquémica. Aproximadamente 90 a 100% de los pacientes con oclusión arterial supratentorial mayor tienen tejido de penumbra a las 3 horas de inicio del evento. Y a las 6 horas, todavía el 75 a 85% de pacientes aún tienen tejido en penumbra. ¿Sale? Esto hace que el objetivo de la terapia para rescatar un infarto cerebral se enfoque en estar tratando los pacientes antes de las 3 horas o a lo mucho a las 6 horas de iniciado el evento. Vamos a ver dentro de los métodos de imagen seccional, como son la tomografía y la resonancia, algunas salvedades de su importancia. La tomografía ya sabemos que es un equipo de rayos X muy complejo, donde hay un tubo de rayos X de un lado, un detector del otro lado, que giran a muy alta velocidad y generan radiación ionizante y obtienen imágenes de cualquier parte del cuerpo, en este caso del cerebro.
Y los equipos de resonancia magnética están los equipos abiertos, que son de menor teslaje, los equipos cerrados, que son de 1.5 teslas o más, es un estudio sin radiación ionizante, que se hace en un poco más de tiempo que la tomografía, pero el protocolo de evento vascular cerebral es un protocolo que puede llevar de 6 a 10 minutos, es decir, un tiempo mucho más corto en relación a un estudio normal de resonancia que puede durar generalmente 25 o 30 minutos. eh, para, se pueden acortar estos tiempos para la evaluación del evento cerebral. Bueno, vamos a tocar lo que es el evento vascular cerebral por TAC y la perfusión por tomografía. La tomografía computarizada, aquí tenemos un esquema de lo que es un píxel y lo que es un voxel. ¿Sale? Es la representación gráfica por tomografía de una evaluación anatómica. Entonces aquí tenemos las 5 densidades radiológicas, el aire, la grasa, el agua, el calcio y el metal. Las mismas 5 densidades radiológicas que se ocupan para rayos X se manifiestan en la tomografía y se representan en voxeles, perdón, en píxeles, que son estas unidades bidimensionales, o en voxeles, que son estas unidades tridimensionales. Aquí un ejemplo de cortes axiales de cerebro, solo para esquematizar cómo se ve una tomografía de cráneo. ¿Sale? Todo lo que vemos hiperdenso es hueso, lo que vemos hipodenso en este caso es líquido cerebroespinal en el sistema ventricular, y tenemos aquí la sustancia blanca, que es de un color más oscuro, y la sustancia gris, que es de un color más blanco. Vean los globos oculares, vean todo el hueso como es hiperdenso, las celdillas, todas las zonas, las celdillas mastoideas que están llenas de aire. Bueno, hallazgos tempranos de la tomografía por evento vascular cerebral, hipodensidad sutil en el putamen y el globo pálido, o el signo de núcleo lentiforme que desaparece. Vean cómo de este lado se ve muy bien el núcleo putaminal. Vean aquí como, perdón, es el putamen, es el núcleo caudado, y del otro lado, del lado afectado, del lado del infarto, se pierde la diferenciación entre estos ganglios de la base. El, la hipodensidad de la corteza insular y de la sustancia blanca subyacente. Vean aquí también cómo se ve hipodenso la zona insular. El signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que es este que vemos aquí, una tomografía simple donde sin embargo se ve hiperdenso el trayecto de la arteria cerebral media del lado derecho. Obliteración de los surcos, desde luego. Aquí lo vemos como de este lado, del lado izquierdo. Si hay diferenciación entre surcos y suras y del lado derecho donde está el infarto, no hay. Incluso se pierde la diferenciación también entre la sustancia blanca profunda del centro semioval con la del lado normal. Y bueno, esto es lo que hablamos, borramiento de la unión de la sustancia gris con la sustancia blanca. En presencia de un paciente hemiparético, una TAC negativa no descarta el infarto. ¿Sale? Ahorita vamos a ver por qué en cuestión de los tiempos. Aunque hay datos tomográficos de infarto, realmente son detectables en un periodo muy tardío. Bueno, hay una evaluación tomográfica que se llama ASPEX, que no vamos a ahondar tanto en esto, nos vamos a enfocar más en la resonancia, pero es una evaluación que se utiliza para guiar la terapia trombolítica, ¿sale? Por tomografía. Bueno, la tomografía en evento vascular cerebral puede mostrar anomalías relacionadas a infarto cerebral entre 3 a 6 horas después del inicio de los síntomas. No todos los infartos cerebrales son visibles por tomografía. Su sensibilidad incrementa considerablemente durante el primer día después del infarto. Esto es muy importante porque si recordamos que la terapia del infarto cerebral se puede realizar durante las primeras 3 a 6 horas máximo. Realmente cuando tenemos los hallazgos hasta después del primer día de que se está dando el infarto, la terapia realmente ya no se puede dar después de que el diagnóstico es seguro por tomografía. La tomografía, sin embargo, continúa siendo el método de imagen más ampliamente utilizado en pacientes con infarto cerebral. En la vista del reciente énfasis en las terapias trombolíticas, se debe obtener de forma pronta la tomografía, sobre todo para excluir la presencia de hemorragias, infartos grandes y efectos de masa o lesiones tumorales. ¿Sale? Entonces, sobre todo se hace la tomografía para excluir otras causas
de sintomatología cerebral o neurológica, no tanto para detectar tempranamente el infarto cerebral. La sensibilidad de la resonancia para detectar hemorragia intracraneal puede compararse con la del ATAC, ¿sale? Es algún mito que había hace algunos años todavía de que la resonancia no se podía utilizar en el evento agudo porque no detectaba la hemorragia. Pues es algo que ya pasó a la historia, ¿no? Realmente la resonancia sí nos puede ayudar a detectar hemorragia cerebral. Bueno, contraindicaciones para terapia trombolítica, si el paciente se está infartando, pero tiene hemorragia en otro sitio como gastrointestinal, si tiene algún efecto de masa importante del infarto en el cerebro, pues no se puede dar o no está recomendado dar terapia trombolítica. Si hay hipodensidades parenquimatosas muy grandes o borramiento de los surcos corticales en más del 33% de la arteria, del territorio de la arteria cerebral media, no está recomendado la terapia trombolítica. Hasta el 40% de los pacientes con infarto cerebral tienen un resultado normal en tomografía convencional. En todos estos pacientes la tomografía se vuelve positiva durante las primeras 24 horas. La hipodensidad presente en infarto se debe a un incremento en el agua tisular, es decir, se edematiza el tejido cerebral y se vuelve hipodenso. Y esto hace que se pierda la diferenciación entre sustancia gris y blanca, se pierda la diferenciación entre surcos y suturas, etcétera. Dicha hipodensidad va a alcanzar su máximo 3 a 5 días posteriores al infarto. La perfusión por tomografía es un estudio que se hace con medio de contraste que puede ser la técnica más confiable y expedita para evaluar pacientes con sospecha de infarto cerebral, es decir, con tomografía contrastada y perfusión, que no todos los tomógrafos tienen este software y no todos los técnicos y médicos radiólogos saben utilizarlo, se puede detectar entonces el infarto cerebral. Los estudios que comparan tomografía y resonancia contra resonancia en pacientes con AVC agudo muestran clara superioridad de la resonancia, es decir, la resonancia también, además de tener secuencias que son más sensibles que la tomografía, también se puede hacer perfusión por resonancia magnética, por lo que la perfusión por tomografía realmente se ve cada vez menos. La perfusión por resonancia, o PWI, como son sus siglas, Perfusion Weighted Imaging, puede ser incluso más sensible que la difusión en la identificación del evento vascular cerebral hiperagudo. Aquí un concepto o un esquema para conceptualizar el mismatch de la difusión-perfusión en el infarto de la arteria cerebral media. ¿Sale? Aquí se está esquematizando un infarto amplio de la arteria cerebral media izquierda. Aquí tenemos un corte tomográfico axial del cerebro a nivel de ventrículos laterales, hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo. Se esquematiza el core o el corazón del infarto, ¿sale? Donde es una zona donde hay un ADC, un coeficiente de difusión aparente muy bajo, pérdida de los ATPs, donde hay una isquemia severa, seguramente irreversible. Y luego vienen otras zonas, que es una zona límite entre la difusión y la perfusión. Y luego lo que está más grande, es una zona de déficit de perfusión, ¿sale? Entonces aquí está el corazón del infarto y conforme se va alejando, hay una zona hacia la periferia que no está completamente en infarto, sí está sufriendo hipoperfusión, pero todavía no se ha infartado, el tejido todavía no está muerto. Toda esa zona es la zona que se puede rescatar mediante terapia trombolítica. Entonces, de aquí para acá es el concepto del mismatch, o donde está la difusión y la perfusión con cambios. Todo eso es el tejido que en teoría se puede rescatar. La perfusión o la Perfutac para evento vascular cerebral es un estudio que se hace con medio de contraste donde a nivel donde se sospecha el infarto, pues bueno, se empiezan a hacer cortes de forma repetida en el tiempo cero, en el segundo 5, 10, 15, etcétera, y se hacen después de que se hace el barrido tomográfico, se hace un rastreo con ROIs, con zonas de interés en la zona frontal, en la región occipital, en la región parietal, en la región de fosa posterior para detectar las zonas donde no está llegando la perfusión cerebral de forma adecuada. Y hay algunos parámetros técnicos que no vamos a ahondar porque son más del dominio del técnico.
acerca de los valores que hay en un evento cerebral. Por ejemplo, el volumen sanguíneo cerebral, pues normal es de 4 a 5 mililitros por 100 gramos. El flujo sanguíneo cerebral, que normalmente en sustancia gris es de 50 a 60 mililitros por 100 gramos por minuto, o el tiempo promedio de tránsito, MTT por sus siglas. Y hay algunas fórmulas técnicas que son más de dominio del técnico que procesa estos estudios y del médico que los va a evaluar. Bueno, una vez que se hace el muestreo que les comenté del cerebro en el tejido que sospechamos está infartando, entonces se hacen unas curvas para saber dónde está el tejido que no le está llegando la sangre de forma adecuada. Y estas son imágenes del post proceso de la perfusión, donde se dice, de acuerdo, pues hay un infarto de la arteria cerebral media derecha que está afectando, tiene problemas de perfusión en toda esta zona del cerebro. Bueno, la penumbra isquémica, como ya lo habíamos comentado, es el tejido en riesgo de infarto, pero que aún se puede rescatar. Es un tejido que está en oligoemia, es decir, que está recibiendo menos sangre, pero que aún no se infarta. Es el tejido objetivo de la terapia de infarto. Aproximadamente 90 a 100% de pacientes con oclusión arterial supratentorial, arriba del tentorio, tienen un tejido de penumbra a las 3 horas del inicio del evento. A las 6 horas, el 75 al 85% aún pueden tener tejido de penumbra. Bueno, estos son algunos conceptos también técnicos, aplicación clínica. La penumbra la vamos a identificar, es aquella que tiene un MTT o un tiempo promedio de tránsito elevado y un flujo sanguíneo cerebral moderadamente disminuido, o un volumen sanguíneo cerebral elevado, o un MTT elevado, un CBF marcadamente disminuido. Y la zona de infarto es aquella que tiene todos disminuidos, ¿sale? El CBF o el flujo sanguíneo cerebral, el volumen sanguíneo cerebral disminuidos, y un MTT o un tiempo promedio de tránsito elevado. Esa es la zona que hace infarto. Entonces, así es como se distingue técnicamente. Bueno, ahora vamos a pasar a la evaluación del evento vascular cerebral por resonancia y por perfusión por resonancia. En la resonancia magnética, como ya sabemos, existen distintas secuencias convencionales como son la T1 o el T2. El T1 el líquido es negro, el T2 el líquido es blanco. Secuencia FLAIR, que es una secuencia especial que se hace en cerebro, inversión-recuperación para detectar zonas de líquido anormal en el tejido cerebral. O la secuencia eco de gradiente, que es una secuencia especial para detectar zonas de sangrado o de calcificaciones anormales en el parénquima cerebral. Aquí se diferencian como hipodensas o hipointensas más bien. Si hubiera alguna zona hipointensa en el parénquima cerebral, podríamos pensar que es sangre o que son calcificaciones.